Bienvenidos al capítulo número 3 de Gráfico. Esta será la segunda parte de Básicos de Composición. Como saben, en el capítulo anterior dejamos sin terminar, platicamos sobre el mensaje y la audiencia y cómo estos dos forman un conjunto que genera un tercer elemento que es el carácter de nuestra composición. Hablamos sobre los elementos de nuestra composición como texto, imágenes y fondo. Una vez que ya definimos los elementos que queremos tener en nuestra composición, debemos definir el espacio en donde existirán y coexistirán armónicamente estos elementos. Lo que nos lleva al siguiente punto, que es el lienzo. El lienzo, así como en la pintura, es este espacio limitado que tenemos y que tiene dimensiones definidas en donde generaremos nuestra composición visual. Y este tiene tres cualidades básicas importantes. El primero, y a riesgo de sonar obvio, es la forma. Y la forma más común, o en la mayoría de los casos, es un rectángulo, un cuadrado o alguna forma cuadrangular. Las tarjetas, anuncios, pósters, revistas, historias de redes sociales, portadas, fotografías y otros. Por temas de producción, vienen en formatos cuadrados o rectangulares. Pero no todos. Por ejemplo, si alguna persona quisiera generar un autorretrato en forma de ilustración para ponerlo en sus fotografías de redes sociales, la forma sería redonda. ¿Lo habían notado? ¿O solo suben la foto y ya? También las geometrías alternativas son una forma bastante audaz de llamar la atención y si lo hacen bien, como en este ejemplo que seguro muchos conocen, tendrán la ventaja sobre sus competidores. Aunque también es importante evaluar que esta decisión implica un riesgo. Una vez que tenemos la forma, debemos definir las dimensiones de nuestro lienzo. Esto tampoco es tan complejo porque la mayoría de las dimensiones ya están estandarizadas o definidas. Una tarjeta de presentación tiene medidas estandarizadas, las fotos, los pósters, los formatos internacionales A4, A3, A2, A1, A0, tamaño carta, tamaño oficio, los pósters, la ropa tiene tallas, las libretas, las portadas de Facebook, de YouTube, las historias de Instagram, las fotos de perfil, los videos, entre muchos otros. Para este paso, la solución más sencilla sería googlearlo, excepto en aquellos casos en donde nuestro lienzo sea un espacio muy específico, con dimensiones igualmente específicas. Lo que sería importante aquí sería adaptar las medidas estandarizadas a este tamaño tan específico, de forma que el uso del material sea lo más eficiente posible. Y para terminar con el lienzo tenemos este término que es muy importante y mucho más complejo que los demás, y es la retícula. La retícula, en pocas palabras, es una forma de dividir estructuradamente nuestro lienzo para definir la distribución y ubicación de cada uno de estos de acuerdo con la importancia o la jerarquía que tienen dentro de la composición. Para lograr esto, previamente debemos definir la importancia o la jerarquía que cada uno de los elementos tiene dentro de esta, especificando los más importantes, los secundarios, los complementarios, el fondo, etcétera, etcétera, etcétera. Pueden existir tantas retículas como composiciones en este mundo, e incluso en algunos casos una sola composición puede tener distintas retículas. De hecho, algo divertido que sucede es que los diseñadores utilizamos una retícula para un diseño y otros diseñadores que entienden la composición de forma distinta, en nuestras cabezas generamos una retícula distinta a la original sin saber que existía para la misma composición, pero de acuerdo a nuestra forma de entender el mundo. Aquí les tengo un ejemplo que yo, que no soy diseñador gráfico, pero sé de diseño, realicé hace unos años aplicando y aprovechando estas herramientas de básicos de composición. En esta, que es una convocatoria, utilicé una retícula en forma de zigzag, con mucho movimiento para mis elementos principales y una división vertical en tercios para el fondo, pero también puede encajar en una retícula en tercios verticales y horizontales y aún así es congruente. Por ello, la retícula de una composición es un resultado único y diferente cada caso, que van en función de la composición y de acuerdo a la forma en la que funciona la mente de nuestro diseñador.
Posteriormente tenemos la tipografía. La tipografía es el diseño de las letras y símbolos de nuestra composición y estas también expresan muchísimo, por lo cual deben ser congruentes con los valores de nuestra composición. Por ejemplo, seguramente ustedes tienen un ser querido como una abuelita que fueron educados en la época en la que le daban muchísima importancia al estilo de nuestra escritura y que a todos nos sorprende el dinamismo y la fluidez y la naturalidad con la que estas personas escriben en manuscrita, algo que para nosotros es prácticamente imposible. Sobre todo desde que ya escribimos más en nuestros dispositivos que en nuestras libretas. Y lo podemos notar también en sus muy elaboradas y complejas firmas. Y yo con esto ya siento que me estoy complicando la vida. No voy a profundizar muchísimo en este tema de la tipografía porque justamente también le vamos a dedicar un capítulo completo a este tema que es bastante complejo. Finalmente, y para terminar con básicos de composición, tenemos el estilo. Y el estilo es un tema que veremos muy superficialmente porque es sumamente complejo. Y es uno de los temas más diversos de las disciplinas de diseño, no solo del diseño gráfico, sino de todas las disciplinas de diseño. Y como me gusta tenerlos en suspenso... Al tema del estilo le vamos a dedicar un capítulo completo que precisamente será el siguiente. Por ahora, eso sería todo en el capítulo número 3 de gráfico. Ahora sí, tienen los básicos para comenzar a ejercitar sus capacidades de diseñador gráfico frustrado. No, no es cierto. Con estas herramientas nosotros ya tenemos suficiente para empezar a cambiar un poquito las composiciones gráficas que hacemos en nuestra vida diaria. Empezando por dejar de atascar las presentaciones de texto y aprovechar el recurso visual de una buena imagen. En fin, eso es todo por el día de hoy y nos vemos la próxima.